En DF buscamos las señales más importantes para entregarte los titulares y contenidos del mañana, ampliando tu mirada y dándole otro valor a tu interés por los negocios. Visibilizar una portada con mujeres líderes importa. Crear un lugar para las noticias del medio ambiente importa. Porque el impacto de las energías renovables importa. Estar informado y ser parte de un medio especialista es importante para estar al día con lo que pasa en el mundo. Diario Financiero. Las señales importan. Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan esta mañana en el encuentro Volver al Ahorro, un desafío para trabajadores y empleadores, que es organizado por las Cajas de Chile, que es la asociación que reúne a las cajas de compensación, y por DF Live. Quiero agradecer muy especialmente la presencia de todos nuestros invitados esta mañana. Me refiero a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, a la gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Bernardita Silva, al senador Ricardo Lagos Weber y al presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves. Lo que nos reúne el día de hoy es profundizar sobre el ahorro en los trabajadores en Chile, analizando los resultados de un estudio realizado por el Departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio por encargo de las Cajas de Chile. Se trata de una investigación que es el resultado de una encuesta en la que participaron más de 300 empresas que cuentan con más de 240.000 trabajadores contratados. Luego de eso, además, vamos a tener un panel de lujo en el donde vamos a desmenuzar el contenido de esta encuesta. Pero antes que todo eso, vamos a darle la palabra a Tomás Campero, presidente de Cajas de Chile, quien nos dará la bienvenida. Gracias, José Tomás, y muy buenos días también a nuestros panelistas y a todos los que nos están viendo. Un par de ideas sobre la relevancia del ahorro antes de iniciar el panel y que nos llevaron a impulsar el estudio que se presenta hoy, este seminario sobre ahorro de los trabajadores. Las cajas somos entidades sin fines de lucro, que estamos presentes en todo el territorio nacional. Llevamos 70 años apoyando a los trabajadores a mejorar su bienestar a través de proveer beneficios como salud, educación, recreación, bonos de familia, entre otros, pero muy especialmente en inclusión financiera, con dar acceso a servicios financieros que mejoran su bienestar. Por lo tanto, conocemos muy de cerca las necesidades de los trabajadores y sus familias y sabemos lo importante que es la salud financiera para la calidad de vida, donde el ahorro es una pieza central. Y hoy nos preocupa que la práctica del ahorro ha desaparecido en nuestro país, particularmente en los hogares de ingresos medios y bajos. Basta ver los datos que el Banco Central y otras entidades han entregado últimamente, ¿no? Recién ahora el último mes. 3 de cada 5 chilenos no tienen más ahorros que los casos previsionales y la tendencia continúa a la baja. Estas son muy malas noticias, no solo porque toda la evidencia indica que el ahorro, y me refiero no solo al ahorro para la vejez, para las pensiones, ¿no? Nos referimos también al ahorro para la vida activa, que es fundamental para el bienestar de los trabajadores y sus familias. ¿Por qué? Porque permite cumplir sueños como la casa propia, la adquisición de bienes durables o apoyar a los hijos en su desarrollo, ¿no? Era que junto a otros beneficios permite, por ejemplo, evitar el sobreendeudamiento, ese endeudamiento crónico del cual los chilenos estamos ya hace varios años y tenemos índices bastante malos por debajo de países similares. En definitiva, el ahorro de las familias de un país no solo tiene que ver con estos objetivos materiales, sino yo creo que también es importante para la discusión entender que esto es un componente cultural muy importante promover en cualquier sociedad, ¿no? Limita el sobreconsumo, fomenta la responsabilidad y visiones más de largo plazo en las familias, ¿no? Las cajas estamos comprometidas con fomentar el ahorro y el endeudamiento responsable, ¿no? Para lo cual hemos hecho campañas que todo el mundo conoce, diversos estudios, educación financiera y presentado propuestas como el ahorro social. Y esperamos que este seminario salgan también otras ideas, ¿no? Quiero solamente para finalizar agradecer a la Cámara Nacional de Comercio, su comité laboral, a Ricardo Megues, al presidente de la CPC que está aquí, que fue uno de los impulsores de este estudio y promover el ahorro de los empleadores, a Bernardita, que se sumó con entusiasmo, al equipo de la asociación y al DF especialmente, que siempre ha sido un medio de comunicación comprometido en impulsar estas políticas, ¿no? Creo que hoy día esté la ministra del Trabajo, el presidente de la CPC, el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, junto a la gerenta de estudios de la CNC y al director del Diario Financiero, hablando sobre ahorro de los trabajadores, es una señal muy importante que se está dando y que de seguro va a dar. Muchas gracias a todos por participar en este seminario.
Muchas gracias a ti, Tomás, y a Cajas de Chile por esta iniciativa y por darnos además la bienvenida a este encuentro. Para quienes se van sumando ahora a esta instancia, quiero recordarles que lo que nos motiva hoy, el motivo de este encuentro, es profundizar en torno al ahorro en Chile, al ahorro de los trabajadores en Chile. Una práctica que en Chile, tal como decía Tomás recién en sus palabras, ha ido disminuyendo de una manera preocupante. El Banco Central lo ha informado en varias ocasiones. En el año 2022 los hogares tuvieron un desahorro equivalente al 0,7% del PIB. Pero antes de pasar al panel de conversación y para tener claro las bases de esta conversación, vamos a darle la palabra a Bernardita Silva, jefa de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, quien nos va a presentar justamente los resultados del estudio encargado por Cajas de Chile, que de todos modos también ustedes pueden leer en la página 14 del Diario Financiero de hoy. Bernardita. Muchas gracias, José Tomás. Gracias por esta invitación. Y bueno, a mí me toca en esta parte del webinar presentar los resultados del estudio para que después pasen a la parte más interesante, ¿no es cierto?, que es la discusión en el panel. Como antecedentes, sabemos que las economías que ahorran más pueden aprovechar mayores oportunidades de inversión y por lo tanto crecer más rápidamente. El ahorro generalizado en los hogares no es una tarea fácil de lograr, lo cual resulta mucho más difícil de concretar ante la falta de alternativas que faciliten el ahorro. No existen hoy mayores incentivos ni métodos de ahorro propiamente tales que no sean los provisionales, y a esto se suma un desconocimiento y una falta de educación financiera. Entonces nos encontramos con la falta de capacidad de ahorro por parte de varios trabajadores y de su familia, con una falta de mecanismos concretos de ahorro en el contexto de la relación laboral, y una falta de legislación que incentive y facilite el ahorro en el contexto de esta relación laboral, y por último, y lo más importante, que también vimos en los resultados de la encuesta, la falta de educación financiera. Entonces, ¿qué tenemos en los mecanismos que hoy tenemos por descuento por planilla? ¿No es cierto? Tenemos los descuentos obligatorios, tenemos los descuentos específicos que se identifican, que tienen un tope de 30%, que son específicamente para adquisición de vivienda, para ahorro para la vivienda o para temas de educación del trabajador, su cónyuge, civil o algunos de sus hijos. Y por otro lado, tenemos descuentos por pagos de cualquier otra naturaleza que tienen un tope de 15%. Entonces, no es un descuento libre para cualquier fin porque tiene un tope. Y por otro lado, los que vimos, el segundo, el descuento específicos que se identifican, que se les llama, tampoco son libres, perdón, porque como decíamos, tienen que ser para vivienda, para ahorro o para educación. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que hacia adelante, esto lo dijo el mismo informe de estabilidad financiera, resulta fundamental priorizar iniciativas que fomenten el ahorro y que fortalezcan la capacidad del sistema financiero para amortiguar eventos adversos. Entonces, vemos que en base a las cifras aportadas por el Banco Central, el año 2022, como recién se decía, los hogares tuvieron un desahorro equivalente al 0,7% del PIB. En otras palabras, existió una reducción, ¿no es cierto?, en el ahorro de los hogares. Por otro lado, al analizar el ahorro no podemos pasar por alto ver la realidad de los hogares en cuanto al endeudamiento que ellos tienen, y según la novena versión del informe de endeudamiento 2022, hecho por la Comisión de Mercado Financiero, la mediana de la deuda bancaria de los hogares fue de 2.100.000, y preocupa bastante que un 20,7% de las personas presentan una carga financiera que supera el 50% de su ingreso mensual. Entonces, tenemos que tener claro que la menor disponibilidad de ahorro total hace más vulnerable al país, inhibe el financiamiento, la inversión, ¿no es cierto? Entonces, y también atenta al final a un crecimiento más sostenible en el largo plazo. Ahora vamos a meternos ya de lleno en lo que son la encuesta que nosotros realizamos a pedido de las Cajas de Chile. Esta es la encuesta Ahorro y Trabajadores, que tenía como objetivo investigar sobre la existencia y conocimiento de mecanismos de ahorro para los trabajadores desde la perspectiva de los empleadores. Se encuestó a 341 empresas que representan cerca de 250.000 trabajadores. Vemos ahí cómo se distribuyen según tamaño: 17% grandes, 21 medianas, pequeñas 22% y microempresas 39%. Y para efectos de facilitar el análisis, porque vemos que ahí hay varios sectores de los cuales están las empresas, las agrupamos en comercio, manufactura, transporte, agricultura. Después tenemos todo lo que van a ser servicios profesionales. De ahí lo que son otros servicios como inmobiliarios, administrativos, educacionales. Agrupamos turismo también en uno solo, donde tenemos hoteles, servicios de alojamiento, restaurantes, comida rápida, agencias de viaje. Y después otros que son empresas que se calificaron de esa manera.
Entonces aquí podemos ver, respecto a la situación financiera y el ahorro de los trabajadores, que la gran mayoría de los encuestados está de acuerdo respecto a la importancia del ahorro, pero no es tan alto el porcentaje que percibe que a los trabajadores les interese ahorrar o que tengan esta capacidad de ahorro. Aquí podemos ver que el 94,7% de los empleadores afirman que la situación financiera del trabajador incide en su salud mental o en su desempeño laboral, diciendo que están muy de acuerdo o de acuerdo con esa afirmación. Pero solo un 55,2% concuerdan que a los trabajadores les interesa ahorrar. También vemos algunos cambios de percepción, por ejemplo, en cuanto al tema de salud mental de los trabajadores y ahorro. Vemos que en el sector comercio ahí cambia un poco y hay un 67% que está de acuerdo, muy de acuerdo con que la situación financiera incide en el bienestar de sus trabajadores, versus turismo, donde hay un 25% que piensa esto. Después tenemos que respecto a la afirmación de que los trabajadores tienen capacidad de ahorro, ahí se produce una diferencia y hay un 43,7% que está en desacuerdo o muy en desacuerdo con esto. Hay un tercio que se encuentra más bien neutro con esta afirmación y un 18,3% dice estar de acuerdo. Aquí se observa una leve variabilidad entre tamaño de empresa. Entre más pequeña la empresa, están menos de acuerdo con la afirmación. Después, cuando les preguntamos sobre los mecanismos para incentivar el ahorro, solo un 11% de las empresas encuestadas cree que existen instrumentos atractivos para que los trabajadores ahorren. Aquí se le está preguntando por mecanismos en general que incentiven el ahorro, no a través de la relación laboral, sino que en general. Y ahí vemos que hay un 61% dice que no hay mucho incentivo, un 11% que sí, y un 28% habla de parcialmente. Y cuando le preguntamos sobre los distintos instrumentos que hoy existen, de los encuestados mencionó alguno, y lo que más se menciona son los APB, los depósitos a plazo, fondos mutuos, cuenta 2, eso son lo que más salta cuando se les pregunta cuáles son los instrumentos que hoy existen atractivos para fomentar el ahorro de los trabajadores. Luego les preguntamos si la empresa misma contaba con mecanismos que facilitaran el ahorro de los trabajadores, y ahí vemos que un 65% de las empresas no cuentan con mecanismos internos para facilitar el ahorro. Ahí, según tamaño de empresa, se ven ciertas diferencias, donde un 43,3% de las grandes sí cuentan con algún mecanismo que facilite el ahorro, versus las microempresas, que claramente hay un 77,6% que no cuenta con mecanismo. Y aquí también, cuando les preguntamos qué tipo de mecanismo, también quizá hay una cierta confusión, porque muchos en vez de decir mecanismos ponían descuento por planilla, se mencionaba el APB, pero también se mencionaba el AFP, que ahí también hay que ver que si ellos contestaron pensando en el ahorro obligatorio, que ahí no sería otro incentivo que es lo que estamos. Entonces también yo creo que hay un desconocimiento de a veces de lo que hay y de lo que se está ofreciendo. Luego, un alto porcentaje de empresas dice no tener ningún trabajador en planes de ahorro distinto a las pensiones obligatorias. Esta pregunta es bastante decidora porque en el gráfico que ustedes tienen ahí a la izquierda se les pregunta qué porcentaje de sus trabajadores cuentan con un plan de ahorro voluntario distinto a pensiones que se esté descontando mensualmente de su liquidación. Y vemos que un 44,6% dice que cero, que no tiene ningún trabajador con esto. Un 37% de las empresas dice entre 1 y 10% de sus trabajadores, un 8,2% dice que entre 11 y 20, y ahí ya disminuyen bastante los porcentajes. Claramente, según tamaño de empresa, se ve un mayor porcentaje de trabajadores con algún tipo de descuento por planilla para ahorro en las grandes, y en cambio en las microempresas es mucho menos lo que se ve de esto, y tiene sentido porque son empresas de menor tamaño. Luego, en los mecanismos también de ahorro, vemos que se evidencia un alto interés por parte de las empresas en implementar o incentivar mecanismos de ahorro de educación financiera. Aquí esta pregunta fue respuesta múltiple, entonces digamos, las barras, los porcentajes suman más que 100 porque podían contestar más de una cosa. Y aquí vemos que en base a esta respuesta, un 68,6% marca un interés por implementar programas de educación financiera. Si a las empresas les interesa implementar este tipo de programas dentro de sus instituciones, un 48% muestra interés en aplicar descuento por planilla voluntarios para ser depositados en algún instrumento de ahorro para los trabajadores, si estarían dispuestos para facilitar esto. Un 22,9% de las empresas estaría interesado en hacer también aportes de la empresa complementarios al ahorro de los trabajadores. Y en el otro extremo hay un 16,1% de las empresas que contesta que no está mayormente interesada en ningún mecanismo de incentivo, destacando las microempresas, donde un 27,6% no estaría interesado.
que el mismo grupo que muestra significativamente un menor interés en cada una de las alternativas. Luego vemos que un alto porcentaje de las empresas encuestadas estarían dispuestas a aportar al ahorro de sus trabajadores si esto les diera un beneficio tributario. Esto también es bien interesante. Aquí hay un 63% que dice que estaría muy dispuesto o medianamente dispuesto. Y según tamaño de empresas, se ve un mayor porcentaje de empresas neutrales a esta medida en las empresas medianas, y según rubro se ve un mayor interés en el sector turismo y en el servicios profesionales consultoría, que son los mismos sectores que destacan por no tener trabajadores con algún plan de ahorro voluntario, y también destaca todo lo que son los otros servicios como financieros, inmobiliario, educación, tecnología, con un alto interés de adoptar ahorro, de aportar al ahorro de sus trabajadores si esto diera algún beneficio tributario. Por último, les preguntamos también qué ellos mismos como trabajadores, en la perspectiva de si a ellos les interesaría un mecanismo para incentivar el ahorro de ellos mismos. Y aquí vemos que claramente hay un gran interés, ellos poniéndose en el puesto de empleados, que también les interesa poder contar con algún sistema que les incentive el ahorro. Y ahí es bastante transversal también por tamaño de empresa. Entonces, esas serían las conclusiones, los principales resultados. Ahí también en el informe hay más información, se ve todas las diferencias con más detalle por tamaño de empresa y por rubro de cada una de las preguntas. Pero aquí la idea es presentar lo más importante para que después lo vamos a discutir. O sea, las principales conclusiones serían que necesitamos generar un entorno regulatorio favorable al ahorro voluntario y una legislación laboral que facilite e incentive nuevas políticas de ahorro por parte de la masa trabajadora en Chile. Sabemos que hoy estamos frente a un escenario de desahorro y por circunstancias que van desde el estallido social, de octubre, la pandemia, alta inflación, ¿no es cierto? Estamos con un problema en el ahorro que tenemos que solucionar, ¿no es cierto?, en el largo plazo para también tener un crecimiento sostenible. Algunos parámetros posibles para eventuales caminos de ahorro no provisionales podrían ser calificación de los instrumentos de ahorro en base a posibilidades de retiro previo al tiempo determinado. Podrían haber beneficios asociados en relación con la cantidad de tiempo ahorrado, como también a las posibilidades de retiro anticipado. Podría haber un descuento automático, como una cuota o porcentaje de remuneración que debe ser descontado por parte del empleador para ser transferido a alguna institución administradora. Podrían haber mecanismos de ahorro solo para relaciones laborales formales, porque así también incentivamos el trabajo formal. Incentivos para que el empleador incremente y aporte al ahorro que realizan sus trabajadores, que también podemos tener incentivos por ese lado. Y por último, y no menos importante, es potenciar la educación financiera en las empresas, capacitación a los empleados que permitan demostrar y enraizar en nuestra cultura la relevancia del ahorro y sus beneficios. Debemos reconocer la importancia del ahorro y implementar posibles soluciones que puedan fomentarlo en el ámbito, más allá del ámbito provisional. Así que con esto yo les paso ya el paso al panel para que podamos ver las opiniones sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, Bernardita. Ha sido un completo y detallado análisis respecto del estudio que ustedes realizaron y que nos deja un muy buen pie para poder desmenuzar estos resultados con un panel que de verdad es de lujo, digamos. Es probablemente las 3 mejores personas para abordar este tema en este momento. Estamos junto a la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días, un gusto estar con usted. Estaba escuchando a Bernardita con los resultados de este estudio, ¿no?, que son muy interesantes y nos llaman harto a la reflexión. Eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Estamos también junto al senador y presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Ricardo Lagos. ¿Cómo está, senador? Muy bien, José Tomás, mucho saludar a la ministra, a Ricardo, al resto de panelistas y a Bernardita Silva por la presentación del estudio. Esperemos se nos ocurran cosas muy inteligentes que aportar. Eso, muchas gracias. Y también estamos junto al presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio, Ricardo Meves. ¿Cómo está, Ricardo? Hola, José Tomás, muy buenos días. Saludo a la ministra del Trabajo y Previsión Social y al senador Ricardo Lagos y a todos los que están dentro del panel. Un gusto de hablar de estos temas que son los temas de futuro, cómo podemos ser capaces de impulsar ahorro en los trabajadores. Creo que debiera, tal como dijo la ministra, debiera llamarnos a la reflexión.
Muy bien, justamente a eso los quiero invitar ahora. Voy a hacer un conjunto de preguntas. La idea es que todos podamos ir conversándolas y que también puedan ir ustedes haciéndose comentarios respecto de lo que van diciendo cada uno. Les pido que vayamos con respuestas cortas, digamos, para poder aprovechar de la mejor manera este rato de conversación que vamos a tener. La primera pregunta es bien general y es como para iniciar la conversación. Quisiera preguntarles por los resultados del estudio que ustedes acaban de ver. ¿Les coinciden las cifras con lo que ustedes manejan, con lo que ustedes ven en sus entornos, en las empresas? Y también preguntarles, en términos generales, qué relevancia le dan ustedes al ahorro como palanca de bienestar social y de los trabajadores y sus familias. Ministra, me gustaría partir con usted. Gracias, José Tomás. Bueno, sin duda el ahorro es un tema muy relevante, no solamente para el consumo de bienes más perdurables, sino que también para aspectos que son centrales en el desempeño laboral, como por ejemplo la salud mental. El estrés y las materias relativas al endeudamiento afectan mucho la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Y sin duda, cuando hay espacios en los cuales se pueda ahorrar, ya sea tanto por la cantidad de recursos de la que disponen los trabajadores, como también por una cultura y una educación financiera importante, esto va a contribuir a que dichos niveles de estrés, de salud mental, como señalaba, producidos muchas veces por el sobreendeudamiento o por el endeudamiento, nos permitan, ¿cierto?, tener mejor calidad de vida. Estaba viendo algunos datos de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero, ¿cierto?, para complementarlo con lo expuesto por Bernardita y el estudio de la Cámara de Comercio, y es bien interesante porque el nivel de deuda representativo de los deudores bancarios, definido como la mediana de la distribución, fue de 2,1 millones de pesos. Y si nosotros pensamos en los niveles salariales, sin duda es una cifra que casi cuadruplica el salario mínimo, que son donde está ubicado cerca de 1 millón de trabajadores, ¿no? Ahora, definido esto como en porcentaje salarial, estamos hablando de 3 ingresos mínimos. Hay una relación entre la deuda y el ingreso que es de 3 a 1. Entonces tenemos ahí, yo creo que algo de lo cual hacernos cargo como sociedad. Yo no sé, me estaba acordando antes, efectivo lo que ustedes señalaban, ¿no? Como había más presente una cultura del ahorro. Y no sé si se acuerdan que cuando algunos éramos chicos existían estas cajas pequeñas del Banco del Estado que a uno le llegaban, ¿cierto?, para ahí juntar todas sus moneditas. Pero bueno, me imagino que no tiene que ver solo con eso, solo con las iniciativas particulares, sino que también con que las personas puedan vivir un poquito más tranquilas para tener parte de su ingreso para destinar a ahorro. Muchas gracias, ministra. Justamente vamos a pasar en las preguntas siguientes respecto a iniciativas específicas con las que pudiéramos avanzar en la materia. Senador. Ya, a ver, primero, dice, ¿cuál es la percepción que tiene uno? La percepción que tiene uno es muy parecida seguramente a lo que señala el informe, cuando dice que uno ve que tiene un impacto positivo el ahorro eventual de los trabajadores, pero la pregunta que se hace en la encuesta es que ellos, los mismos que dicen que es importante el ahorro para los trabajadores, perciben que en el caso de los trabajadores hay poco interés en el tema del ahorro, o no se percibe ese interés, ¿ya? Y creo que eso tiene que ver en parte con lo que señalaba la ministra, pero creo que si definimos el ahorro, bueno, o sea, se define el ahorro como aquella parte del ingreso que no destino al consumo. Si me estoy consumiendo todo mi ingreso, el ahorro por definición no va a existir. Entonces creo que hay un tema en relación al nivel de los salarios en Chile que influye sobre la capacidad de ahorrar, que casi obvio lo que estoy diciendo. En los mismos informes, en el mismo estudio, y que lo recogió la ministra Jara recién, ustedes ven de que la mediana de los ahorros está en función del fondo de unos ingresos bastante más altos, ¿ya? Perdón, de la mediana de los ahorros bastante más alto de lo que es el ingreso mínimo, etcétera. O sea, tenemos una situación en que para incentivar el ahorro de los y las trabajadoras en Chile se requiere claramente abordar también el tema de los salarios. Con todo, hay creo que, bueno, eso en general porque vamos a entrar en los instrumentos más adecuados, pero creo que tiene mucho que ver con el nivel de los salarios. Y cuando se ve, por ejemplo, el tema del endeudamiento, yo me pregunto, y voy hacia atrás, el endeudamiento hoy día ciertamente tiene una marcada tendencia a crecer en los trabajadores y trabajadoras de Chile, que tal vez es hace los 40 o 50 años atrás, bueno, no sé, ya hablo por mí, no hablo por la ministra Jara, que es más joven que yo,
Cuando coincidía esa época en que a los niños que nacían se les daba una libreta de ahorro del Banco del Estado, una libreta roja de cartón, ¿ya? El endeudamiento de la familia era menor. A mí también me tocó, senador. Ya, bien. No, pero a ti seguramente le tocó otro color, ministra, más moderna. Yo soy más mayor. Pero lo que quiero decir es que sí, ocurría esa cultura del ahorro, se entregaba la libreta de ahorro a los recién nacidos, por poner un ejemplo, pero el nivel de endeudamiento de la familia era menor, entre otras cosas porque no tenían acceso al crédito. Entonces, este tema del endeudamiento de las familias y el nivel de ahorro, curiosamente, está relacionado, en parte porque ha habido una mayor bancarización de la sociedad chilena a distintos niveles de ingresos, marcadamente, por supuesto, en ciertos sectores que en otros, y que creo que tiende a suplir ese endeudamiento la cultura del ahorro. No estoy echando la culpa, pero veo por lo menos que caminaron al menos de manera paralela. No digo que sea una causalidad, pero ahí hay una cierta correlación en la capacidad de acceder al crédito, ¿ya? A distintos niveles de ingreso, versus una disminución del interés por el ahorro simultáneamente. Eso por ahora. Gracias, senador. Ricardo, se han planteado, la ministra y el senador han planteado distintas cosas, la importancia del tema del salario en el ahorro y esta relación que existe también con el endeudamiento de los hogares. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo dije al principio que probablemente íbamos a coincidir en varias cosas y yo creo que coincidimos en eso. Yo creo que está vinculado claramente el salario de las personas con su capacidad de ahorro. Hay muchos trabajadores y trabajadoras que viven el día a día. Sin embargo, entonces esto nos está representando de alguna manera que hay cosas que hacer y hay que aprovechar también este estudio que me parece, y además es concordante con la información que uno puede tener, que abre espacio para avanzar muchísimo, evidentemente que en el ámbito salarial, por cierto, pero también es tremendamente importante avanzar en conceptos que la propia ministra decía, educación financiera. Qué duda cabe que muchas veces la gente con la renta que tenga, para no entrar en ese tema hoy día puntualmente, tiene que necesariamente, digo, hacer de alguna manera un presupuesto. Y para eso hay que enseñarla. La gente no lo sabe hacer. Muchas veces destina uno u otros montos para distintas cosas y no tiene una planificación de cuál va a ser su necesidad en el mes, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí se levantan temas importantes en materia de formas en que los trabajadores y las trabajadoras también tienen, por una parte, acceso a el ahorro, pero también cómo somos capaces de enseñarle a la gente a que realmente puedan poner el foco en, de alguna manera, planificarse un poquito, que no es algo que en general en nuestra cultura esté inserto. También aquí hay temas como culturales, enseñanza, y que tenemos que, me parece a mí, avanzar en eso y desde el empresariado en materia de capacitación. Creo que es un rol que nosotros deberíamos recoger. Gracias Ricardo. Para ir abordando más en detalle el estudio, se percibe un cierto desajuste, ¿cierto?, entre la importancia que otorgan los empleadores al ahorro de los trabajadores y la existencia de mecanismos de ahorro al interior de las empresas, ¿ya? Existe una diferencia. ¿Y cómo se les ocurre a ustedes que podemos ir disminuyendo esa brecha? ¿Y a qué atribuyen ese desajuste? Ahora comienzo con Ricardo para ir dando vueltas. Ya te decía... Perdón, no, con Ricardo, el senador Ricardo, perdón. Pongámonos de acuerdo, ¿cuál Ricardo? No, claro, senador y Ricardo. Ya. Ok, entonces, bueno, como decía José Tomás, creo que es relevante buscar mecanismos que nos permitan entregarle a los trabajadores y las trabajadoras la capacidad de, primero, planificar. Segundo, cuáles son aquellos instrumentos que aquellas personas que tienen algo de capacidad, porque, insisto, muchos de ellos viven al día a día, pero que tienen algo de capacidad de ahorro, ¿qué hacer con esos recursos? ¿Cómo realmente poder, por ejemplo, generar ahorro para una vivienda, generar ahorro para algún problema que eventualmente puedan tener en materia de salud, generar ahorro para salir de vacaciones? Entonces, en ese contexto me parece a mí que claramente el conocimiento, las fórmulas que existen, los mecanismos de ahorro son vitales para ir achicando esta brecha.
Y sin lugar a dudas, insisto en lo que dije al principio, claramente tenemos que ir mirando lo que nos está pasando en materia de remuneraciones. Y eso es un punto que se ha discutido ya varias veces. Entonces, creo que desde esa perspectiva tenemos que ir también avanzando para que las personas tengan una capacidad de ahorro. No solamente pensando en su jubilación, no solamente en un ahorro previsional, que son relevantes también de cara ya a cuando uno termina su tiempo laboral, sino que también porque me parece que es importante para que puedan acceder a otros mecanismos, a otros servicios, a vivienda, a educación, a salud. Creo que es relevante también entonces ir caminando en ese ámbito por la línea de la capacitación, por la línea de la formación de la educación financiera. Muchas gracias, Ricardo. Senador, lo mismo, ¿a qué atribuye esta situación? Y también sumarle lo que plantea Ricardo, el tema de los salarios, que también lo ha dicho la ministra, lo ha dicho usted, senador. ¿Cómo se aborda ese tema? ¿Cómo se mejoran los salarios en Chile? Ya. ¿Cómo se mejoran los salarios? Hay que mejorar la productividad en Chile también para eso. Estamos por ahí. Es que es el tema de fondo que estaba planteando Ricardo. Sí. Pero es fundamental. Quería hacer un alcance dentro del estudio. Lo que hay son la encuesta es a las empresas y la percepción que tienen los empleadores respecto a los trabajadores. ¿Ya? Ojo ahí, que es importante, tal vez sería bueno tener una muestra de qué opinión tienen los trabajadores y trabajadoras respecto al tema del ahorro. Seguramente muchos van a decir que no están en condiciones, etcétera, porque creo además que la experiencia que tienen con el ahorro no es que solamente no les alcanza mucho el ingreso para su consumo actual y presente, sino que además dentro de lo que se llama el ahorro forzoso, de aquellos trabajadores formalizados y trabajadoras como es las contribuciones a la seguridad social, se percibe que como las pensiones son bajas, hay como una preferencia por el consumo presente que el ahorro para futuro, ¿ya? Y esto lo vimos en el tema de los retiros. Lo que quiero decir es que hay una percepción de que el ahorro, estoy interpretando yo datos, tal vez hay una interpretación que el ahorro poco me rinde en el futuro, ¿ya? Además de que me cuesta porque tengo que sacrificar consumo presente en función de eso. Con todo, la legislación chilena desde antaño permite y valora el ahorro. Es cierto que está limitado, pero que exista un límite y un porcentaje del 30% para ahorrar en función de vivienda, ya sea para ahorrar para la vivienda, para pagar la vivienda o para la educación del trabajador y sus cónyuges, demuestra que hay la concepción de que el ahorro es fundamental. Así como establecer este espacio de 15% para destinado al ahorro, para descontar por planilla, como se llama, creo que nos abre un camino que también habría que recoger. Pero para eso tal vez nos falta o faltaría fortalecer el por qué la importancia de esto. Entonces, el tema de educación financiera, que sale muy marcado en la encuesta, no es, si ustedes permiten, no es solamente palabras ni horas perdidas en capacitación, no. Es generar la conciencia de la importancia que tiene y qué destino podría tener esos recursos. Y en eso, y tal vez me adelanto y me paso los 2 minutos, ya en 2 y medio ya, es que creo que esa solo es una tarea, una responsabilidad que pueda caer sola y exclusivamente en los trabajadores a partir de su realidad económica, ¿ya? Creo que el tema de incentivos a que otros puedan cooperar, como puede ser la empresa, por algún tipo de incentivo, es importante, ¿ah? Y eso me abre la puerta ahora al tiro, que la dejo para después, para hablar del tema tributario, porque ese estímulo va a ser tributario. Entonces ahí, como tengo a don Ricardo Mego y a la ministra del Trabajo, vamos a caer redondito en la reforma del pacto fiscal más rato. Lo tengo preparado, senador. Lo tengo preparado, senador, para más adelante. Era por si acaso. Por si acaso se me había olvidado. Ministra. Mira, se han señalado varias cosas muy interesantes. Yo, claro, sin duda el nivel de ingresos juega un papel fundamental en esto. Yo creo que ahora que las tasas de interés han estado altas, lo hemos visto con mayor claridad, ¿no? Porque
Ya quisiera a lo mejor un trabajador poder disponer de parte de su sueldo para que le rente en vez de tener que estar destinándolo todo a consumo con precios que además han experimentado inflación. Quería señalar un dato en la encuesta de presupuesto familiar, en la octava encuesta, que es del año 2018. Lo que se constata ahí es que el quinto quintil, el más rico, es el único que tiene capacidad de ahorro, ¿no? Y de ahí hacia abajo los propios encuestados señalan que no tienen capacidad de ahorro. Y eso es un tema bastante, diría yo, delicado. Sin duda, esto año a año debe ir cambiando, esto debe ser actualizado, pero la utilidad del ahorro es lo que yo creo que de alguna u otra forma se pone en cuestión. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera es porque con baja capacidad de ahorro, para el consumo de bienes que son más perdurables, como, no sé, una vivienda o incluso un bien mueble como un vehículo, sin duda se requiere una buena cantidad de tiempo ahorrando. Y eso ha sido bastante complejo por el nivel salarial. Y por otro lado, sin duda, el tema de los retiros y del ahorro forzoso y los resultados de las pensiones en esto ha incidido. Ahora, ¿cómo se mejora el ahorro? Hay bastantes mecanismos desde el ámbito laboral y desde el ámbito económico. Desde el ámbito laboral, sin duda, la fijación de salario mínimo y los procesos de negociación colectiva. Y desde el ámbito económico, ineludible el tema de la productividad. Yo creo que eso es central. Y para eso se requiere mejor capacitación, se requiere efectivamente más formalidad en el empleo y se requieren además iniciativas que estamos llevando adelante, que me gustaría igual muy breve comentar. Por ejemplo, la creación de la División de Políticas de Empleo, la actualización de todo lo que es la política de capacitación por parte del CENSE y el fortalecimiento de Chile Valora para la certificación de competencias laborales, así como también el acuerdo que acaba de suscribir el CENSE con las pymes, para poder llevar adelante programas de actualización, de fortalecimiento de nuevas capacidades, de capacitación propiamente tal para los trabajadores de las pymes, que son un sector que por distintas razones no ha tenido acceso a la franquicia tributaria. Entonces, el desafío de la agenda productiva que lidera el Ministerio de Hacienda con el Ministerio de Economía, en el cual trabajo tiene un capítulo de transición de la informalidad a la formalidad, es parte también de este camino. Yo diría que para fomentar el ahorro hay elementos desde el objetivo como desde lo subjetivo, ¿no? Desde la valorización del ahorro en sí mismo, en los cuales todos debemos trabajar desde la política pública y en alianza público-privada. Muchas gracias, ministra. Otro dato que resalta es que los empleadores reconocen la existencia de falta de oferta de instrumentos atractivos para que se genere ahorro en los trabajadores. ¿Qué creen ustedes que está fallando para que haya una mayor oferta? Y aquí en específico les quisiera preguntar respecto del rol que puedan cumplir los dueños de casa, ¿cierto? Las cajas de compensación. ¿Qué se les ocurre a ustedes qué rol pudieran jugar con la infraestructura que tienen, con el número de afiliados, la experiencia que tienen también en créditos sociales? Ministra. Bueno, yo creo que los ejemplos que hemos tenido de mecanismos de ahorro voluntario han dado cuenta de la segregación que se produce en el mercado del ahorrante y que por tanto incide en una menor motivación para ahorrar. Lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una enorme cantidad de cuentas de APB abiertas en el país, pero que no tienen movimientos o que tienen muy pocas personas que en régimen están ahorrando. Entre otras cosas porque eso es un ahorro de muy largo plazo, que tiene un fin en principio, que sería para complementar la jubilación, pero que el beneficio que trae aparejado es un beneficio de carácter tributario para quien primero está afecto al impuesto de la segunda categoría. Y eso es como de 700.000 pesos hacia arriba aproximadamente, y sabemos que la mediana en los sueldos está un poco más arriba del salario mínimo. Entonces, la distribución salarial hace nuevamente que todos esos trabajadores no tengan un incentivo para sí mismos a efectos de, más que lo que podrían eventualmente después invertir con ese ahorro, ¿no? En segundo lugar, creo que es interesante revisar los márgenes en los cuales se ha movido desde el ámbito laboral el ahorro, perdón, en general, el ahorro voluntario, no el forzoso, los términos que lo señalaba el senador Lagos Weber, ¿no? Cómo esto ha tenido y ha puesto en valor los temas de educación y los temas de vivienda. Pero seguramente esto que primitivamente estuvo muy circunscrito a estas dos políticas públicas puede ser revisado hoy día con los ojos actuales de los mecanismos también de consumo de bienes a largo plazo que tienen las familias.
y es un diálogo que yo creo que es interesante que se puede llevar adelante en este momento, una especie de actualización, ¿no? Y lo tercero es que de alguna otra forma el ahorro signifique para las familias algo concreto. Lo digo porque el costo del endeudamiento durante muchos años con tasas de interés bajas, de alguna otra forma hacía lo que señalaba también el senador Lagos Weber, ¿no? Que las personas decían, me voy a demorar tanto en ahorrar, en cambio aquí pago en algunas cuotas y voy saliendo de esto. Pero ya sabemos que ni las tasas de interés tienen ese comportamiento, ni es conveniente, o más bien dicho, es inconveniente para el país tener un ahorro que sea poco profundo. Por tanto, todo esto hay que fortalecerlo con mecanismos que efectivamente incentiven tanto el ahorro voluntario como el ahorro forzoso, previsional, y que esperamos que curse a través de la reforma previsional, ¿no? Con la nueva cotización del empleador y que nos permita recuperar además la profundidad del mercado de capitales que se vio disminuida con motivo de los retiros en un periodo más breve, como lo plantea también el informe de productividad que acompaña el proyecto de ley. Muchas gracias, ministra. Senador. Sí, a ver, para tratar de aportar algo más a lo que ya señaló la ministra, creo que hay que hacernos cargo de una realidad que es que, y hacernos cargo de manera positiva. La legislación, como dije antaño, se focalizó en el tratamiento de, comillas, fomentar el ahorro a partir de un tema muy acotado, además con protección al trabajador. Yo me imagino cuando se pone un 30% de límite para el descuento de planilla para educación o para vivienda, es precisamente también para tal vez evitar, me imagino yo, y cautelar la necesidad de contar con una parte importante de su ingreso disponible a los trabajadores. Pero eso yo creo que puede haber una conversación que lo amplíe o lo cambie en las necesidades de hoy. La ministra dijo una palabra que es bien importante, una frase, dijo algo así como con una mirada de largo plazo o con necesidades de largo plazo que puedan tener las familias. No tengo claro cómo llenar eso, pero creo que eso sí amerita una revisión y creo, no estoy hablando mal del estudio, al contrario, pero la encuesta como que insinúa el resultado del estudio que ese es un camino que habría que tal vez transitar. Si no en el 30%, al menos en el 15%. Corrígeme si estoy equivocado, pero el 15% de libre disposición del artículo 58 que hablaban en el informe del Código Laboral, Código del Trabajo, que es de libre disposición, 15% tampoco es algo menor si es que se pudiera destinar todo al ahorro. Si miramos en función de lo que se le descuenta a los trabajadores hoy día por previsión social, si se destinara ese porcentaje, estamos hablando de algo que al menos comparado con el esfuerzo que se hace hoy día es relevante. La pregunta es si ese esfuerzo que se hace hoy día rinde lo que se esperaría que rindiera. Y ahí tenemos todo el tema de la reforma de pensiones. No quiero entrar todavía en esos temas y tal vez no es el motivo de esta actividad, pero que es inescapable que estos temas están relacionados, ¿ya? Quería dejar un dato y el tema de la capacidad de ahorro no se mencionó acá, pero que no quiero dejarlo pasar. Me impresionó mucho ver de que en los países de la OCDE, con los cuales hubo una comparación, y no sé si lo leí en el estudio de ustedes, no, lo leí en otro estudio que me hizo la Biblioteca del Congreso Nacional, perdón, que pedí un informe, y en los países de la OCDE, el ahorro en la pandemia no disminuyó, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, que se desplomó el ahorro de los trabajadores, ¿ya? El ahorro. Entonces, es bien notable que tiene que ver esto tal vez con mayor respaldo institucional, tal vez con dinámicas de consumo distintas, tal vez niveles de endeudamiento distintos de las familias, pero no deja de ser, y lo dejo y lo puedo compartir con ustedes, pero ¿qué realidad hay de que en medio de una pandemia que está 1 año y medio encerrado, los patrones de consumo no se afectaron demasiado en los países de mayores ingresos, ¿ya? Y en el caso nuestro se desplomó, a pesar de que hubo IFE de por medio y retiros de por medio. Con lo cual tal vez habla nuevamente de la concentración del ingreso en Chile y de que el ahorro está circunscrito al quintil de más alto ingreso, básicamente. Eso. Senador, ¿y se le ocurre algún rol que puedan jugar las cajas? Sí, las cajas las cajas están desplegadas en Chile.
yo sé que había que regularla, yo sé que ha habido temas que ha habido que tratar de ayornar en el funcionamiento de las cajas, pero tienen un espacio para esto. Creo que sí requiere, creo que requiere mucha regulación, las tienen, pero requiere mucha regulación porque acá lo que hay que cautelar son la fe pública, bienes públicos, y si vamos a hablar de incentivos, ¿ya? Desde el punto de vista laboral, y si la idea es trascender aquello, ciertamente las cajas van a tener ahí un rol que jugar, ciertamente. Gracias. Ricardo. A ver, un par de cosas también que es importante ir haciéndose cargo. Si bien es cierto, los niveles de endeudamiento son altos, el estudio también así lo refleja, claramente yo no tendería a demonizar la deuda, porque efectivamente es otro mecanismo que la gente tiene para ir, las personas, para ir adquiriendo bienes de consumo o distintos tipos de bienes. Entonces, creo que también ordenadamente, por cierto, con algunos niveles de tope también, sin lugar a dudas, pero la deuda me parece a mí que es otro mecanismo que permitan también a la gente ir generando ahorro. Cuando está desordenada es responsable también respecto de lo que uno tiene capacidad. Por otro lado, bueno, hemos visto también que a propósito del desplome del ahorro, bueno, cosa importante pasó con los retiros. Ahí había una capacidad de ahorro también que al haberse aprobado los retiros que se aprobaron, sin lugar a duda también impacta, ¿no es cierto?, al ahorro de las personas. A mí me parece que abordar la ampliación de los límites sí puede tener un efecto importante porque de alguna manera tú fuerzas a los trabajadores a través de los mecanismos que hoy día tienen, y vamos a entrar ahí al rol de las cajas, ¿no es cierto?, a generar una alternativa para también ir moviéndose a mayores cantidades de ahorro. Y importante entonces es que efectivamente las cajas puedan captar ahorro de los trabajadores y las trabajadoras, cosa que también podría generar una mayor competencia al sistema y eso podría redundar directamente en beneficio de los trabajadores. También es importante, y yo quiero volver, porque para mí es un tema central, el tema de la capacitación. A través de las cajas también tienen una cantidad de trabajadores afiliados, ¿no es cierto?, tremendamente importante. Entonces, debe hacerse un proceso de capacitación a través de estos organismos. Y claramente también ir actualizando, lo decía la ministra, actualizando los mecanismos, ¿no es cierto?, que permitan ir mejorando el ahorro. Hay muchas cosas que uno podría ir pidiéndole a las cajas. Nos tocó en particular a la Cámara Nacional, ¿no es cierto?, participar directamente en la Caja La Araucana. Perdón que no nombre así, pero tuvimos que además intervenir porque parte del rol de las cajas es fortalecer sus gobiernos corporativos, ¿no es cierto? Nosotros nos tocó intervenir, participamos activamente en eso. Hoy día hay un rol y ahí claramente desde el ministerio, ¿no es cierto?, pueden ir aportando a el fortalecimiento de los gobiernos corporativos, de las cajas. Creo que ahí vamos entonces cerrando alternativas que en definitiva puedan redundar en una mejora para los trabajadores del país. Muchas gracias, Ricardo. Nos queda la última ronda de preguntas porque ya nos estamos acercando a la hora. Y les quiero contar, sí, que llevamos más de 3.000 visitas en df.cl a nuestro encuentro. O sea, hay mucho interés de muchas personas respecto del tema que estamos conversando. Una buena noticia dentro de la encuesta es que los empleadores están dispuestos. Se revela una disposición de los empleadores a aportar en el ahorro de sus trabajadores. Al menos un porcentaje de ellos así lo reconoce, que ellos están dispuestos. ¿Cómo aprovechar esta disposición? Y aquí los quiero llevar de todas maneras al tema del pacto fiscal. No es que quiera cambiar el tema, pero como dice el senador, acá todo está relacionado. El pacto fiscal ha estado en la discusión,
esta semana la CPC sacó un comunicado bien duro el martes pasado, y el ministro Marcel ayer justamente les contestaba y hacía ver un cambio de visión que él estaba percibiendo respecto del empresariado en este tema. Pero bien concreto respecto del tema del ahorro. ¿Cómo se puede aprovechar este pacto fiscal de repente para incluir incentivos al ahorro dentro de la discusión del pacto fiscal? Quisiera esta vez partir con el senador para abrir los fuegos. Sí, gracias, José Tomás. Bueno, yo creo que los sistemas tributarios permiten tener distintos objetivos, no solamente recaudar, que es importante, pero los sistemas tributarios pueden perseguir cambiar conductas, ¿ya? Y ahí están los impuestos a veces correctivos, los impuestos a la salud, los impuestos también permiten hacerse cargo de externalidades negativas y también influir en el cambio, por ejemplo, en el tema de la transición energética en Chile, ¿ya? Tú puedes tener los impuestos para distintos fines, no solamente recaudatorios. Y en el caso del ahorro, puedes tener impuestos que estimulen también el crecimiento de la economía. Hay espacio para eso en un sistema tributario, mirado de manera amplia. Y por supuesto, para los efectos que estamos hablando hoy, de eventualmente incentivar el sistema tributario, de incentivar el ahorro de los trabajadores y las trabajadoras en Chile. Creo que hay un espacio para eso. Y cuando hablamos de un pacto fiscal, para entrar a la coyuntura y a la reacción que tuvo la CPC a través de Ricardo hace días atrás, porque tuve la oportunidad de reunirme por lo demás previo a esa declaración, pero después de la reunión con el presidente Boric, yo coincido con el ministro Mario Marcel que hubo un cambio de tono, pero no me voy a quedar con ese cambio de tono, voy a ir un paso, voy a tirar el zoom hacia atrás y voy a mirarlo de manera más amplia y señalar de que ciertamente, y perdón me tome más de un minuto, el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, por diversas consideraciones, no fue una buena señal, pero el gobierno del presidente Boric y el ministro Marcel no se quedó frustrado, no se quedó amurrado, y al contrario, entendiendo la necesidad de financiamiento de bienes públicos, propuso avanzar. Y propuso avanzar de manera muy decidida. No solamente se puso un plazo el presidente en la cuenta pública, que es fines de julio, para tratar de llegar a un entendimiento en un pacto fiscal que trasciende el tema tributario. Y en eso, cuando digo trasciende el tema tributario, hay espacio para el tema tributario, me refiero netamente de recaudación, probablemente tal, que hay que tener elementos sobre la mesa, como lo que estamos hablando acá, y otros temas, modernización del Estado, temas de mayor transparencia, gestión mejor de los recursos públicos, para hablar de la coyuntura, no ver lo que ocurrió en Antofagasta hace poco rato con fundaciones, ni lo que ocurrió en la comuna más pudiente de Chile, en el sector oriente como Vitacura, que parece que hay irregularidades tremendas con los recursos públicos. ¿Hay espacio para todo eso? Sí, y el gobierno se abre a eso. Lo que yo sí quiero que no nos engañemos, ya vino de mi experiencia y lo que uno entiende, cómo funciona la vida y las cosas y los recursos en Chile, una mejor gestión de los recursos y un mayor crecimiento ayudan a generar recursos para financiar bienes públicos, sí, pero no va a alcanzar. Y lo que yo planteo solamente es que creo que tenemos la posibilidad de darnos la oportunidad de avanzar en un acuerdo de pacto fiscal que nos permita despejar el tema tributario a corto plazo. Quiero decirles que a corto plazo lo único que hemos cambiado en Chile, desde el punto de vista de los estados de ánimo, son las preferencias electorales de los chilenos y las chilenas, pero no hemos hecho ninguna reforma estructural como la que requeríamos desde el estallido. Y no es por un tema que va a volver el estallido, es por un tema que tenemos que ponernos de acuerdo en avanzar una agenda en pensiones y en el tema tributario, en donde en Chile, y esto lo saben en particular el diario financiero, la mitad de lo que recauda el fisco son impuestos indirectos. Eso no ocurre en ningún país más sofisticado, más justo de la OCDE. Esos impuestos indirectos no exceden del 20-22%, con suerte, la mayoría son 18%. Entonces, termino acá. Creo que tenemos ese espacio. Entiendo que hay que tener un sistema tributario y un acuerdo y un pacto que nos permita tener medidas para el crecimiento, medidas para la gestión. Yo estoy dispuesto a revisar los programas de gobierno que no están bien evaluados, que tienen déficits. Estoy dispuesto a entrar de lleno a ver la modernización del Estado con un horizonte de tiempo que permita tal vez avanzar en el tema del empleo público y otros temas que son súper jodidos y delicados. Pero no hay para qué aplicarlo todo aquí y ahora. Pero podemos fijarnos un calendario, una mirada a más largo plazo. Hay un debate pendiente que es una bomba de tiempo, que es a dónde comienza el impuesto de segunda categoría, quiénes están exentos, cómo hacerlo. Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobierno, y lo digo, perdóneme que extienda,
con toda Gracias. la flexibilidad del mundo, entendiendo que no somos mayoría en el Parlamento, es despejar este tema. Y quiero que ese despeje elimine incertidumbres para adelante. Yo Gracias, soy de senador. los optimistas, así que creo que vamos a llegar a un entendimiento de alguna forma, si no a fines de mes y si no a principios del próximo, pero vamos a llegar a un entendimiento. Lo llegamos Gracias, en senador. 40 horas, llegamos en ingreso mínimo y llegamos en royalty y la minería. No se me alargue, senador. Muchas gracias. Muchas gracias. Ricardo, para no alejarnos del tema, veamos, ¿existe posibilidades de desarrollar incentivos al ahorro en el pacto fiscal? Pero, obviamente, necesito que también te hagas cargo de lo que decía el senador y lo que decía el ministro Marcel. ¿Hubo un cambio de tono en el empresariado cuando el empresariado dice que estimamos que recaudar por la vía de alza tributaria o nuevos impuestos no es el camino adecuado? ¿Hubo un cambio de tono? A ver, respóndeme las dos cosas, por favor. A ver, yo creo que hay espacio para generar, a partir del aporte o el apoyo de las empresas, mejoras en el ahorro de los trabajadores. Sí, de hecho, te voy a dar un ejemplo. Muchas empresas, particularmente las medianas y las grandes, han generado mecanismos de seguros de salud adicionales para los trabajadores. Eso es un mecanismo y un aporte al ingreso que tienen los trabajadores que les permite también ahorrar. Por eso que yo hablo de la formación financiera, porque eso muchas veces el trabajador no lo percibe como un ahorro para él. Esos convenios que las empresas, ¿no es cierto?, llegan y que les transfieren a los trabajadores y las trabajadoras. Cambio de tono. A ver, cambio de tono no hay. Yo creo que aquí hemos conversado bastante en distintos ámbitos y lo que sí hay una situación que para nosotros es hoy día más preocupante que lo que había antes. El cambio de tono, yo entiendo que cuando uno empieza a elevar el nivel del debate sin muchos argumentos y empieza a cerrarse. Aquí la puerta está absolutamente abierta. El senador Lago decía en nuestra reunión, así se lo también planteé. Pero resulta que, dice el ministro, cambio de tono respecto de una opinión distinta. Si aquí cuando en una conversación, cuando hay diálogo social, cuando realmente tenemos los argumentos necesarios para dar una mirada distinta a la que uno venía conversando, porque claramente el país necesita hoy día generar mayores puestos de trabajo y eso se hace a través del crecimiento, se hace a través de la inversión y eso es lo que nosotros estamos planteando el momento en que esta discusión se está dando. El país no crece, fíjate, José Tomás, es lamentable escuchar a muchos empresarios que hoy día están quebrando y eso además tiene un impacto directo en los trabajadores. Cuando no hay crecimiento, cuando el propio Estado, eso también lo conversamos con el senador, cuando el propio Estado no paga a tiempo, le genera un recorte en los flujos a las empresas y por eso las empresas quiebran, no porque tengan un mal estado de resultados a final de año. Entonces, cuando uno habla y pone todo eso en contexto, cuando uno dice, señores, necesitamos por favor mecanismos que realmente apoyen la inversión, apoyen el crecimiento, no es porque nosotros queramos ganar más plata, es porque hay empresas que hoy día no están sobreviviendo y eso causa una angustia tremenda, porque para nosotros no es fácil y no es de perogrullo tener que empezar a echar trabajadores. Si para nosotros ahí hay inversión, hay conocimiento, hay talento en las personas, y claramente entonces cuando nosotros planteamos algo así, no es un cambio de tono, es... ¿Se fue el audio o soy yo el que lo escucha? No sé. Ahora sí, sí. Continúa, Ricardo. Ya, y tenemos que, creo yo, hacernos cargo de esto también, y por eso que hemos planteado que el momento para la inversión, para que se destraben las concesiones, para que realmente se destraben aquellos proyectos que están ahí, que no se pueden avanzar porque hay una serie de, incluso argumentos discrecionales, ¿no es cierto?, en algunas reparticiones públicas de nuestro país que no permiten avanzar. Eso estamos poniendo hoy día arriba de la mesa para que el gobierno y el ministro Marcel puedan tomar estos antecedentes y realmente poner sobre la discusión, ¿no es cierto?, estos elementos.
y avancemos en eso, y las puertas van a estar siempre abiertas, y quienes me conocen además saben que eso es real, que hemos trabajado hace ya mucho tiempo por ir generando las confianzas, lo que no quiere decir que siempre vamos a estar de acuerdo. Ministra, termino con usted. Las puertas siempre van a estar abiertas, dice Ricardo Mewes. ¿Cómo lo ve el gobierno? ¿Existe disposición dentro del pacto fiscal avanzar en incentivos justamente tributarios al tema del ahorro de los trabajadores? Bueno, yo creo que sí. Lo primero, José Tomás, es que quisiera, como ha sido un debate bien interesante, en primer lugar, valorar el estudio. Creo que es importante y quiero agradecer a Tomás Campero, ¿cierto?, a Cajas de Chile por la realización de este estudio. Creo que a la Cámara Nacional de Comercio también, y quisiera además que acogiera un poco lo que, no sé si el senador o Ricardo Mewes lo presentó, ¿no? Sería importante conocer la perspectiva de los trabajadores también en torno a esto, además de los empleadores. Lo segundo que quería señalar es que una de las cosas que me parece más valorable del estudio es la disposición de los empleadores para complementar el ahorro. Y lo quiero valorar sobre todo considerando que estamos proponiendo crear una cotización empresarial que va a profundizar precisamente el ahorro agregado del país a través de un seguro social para mejorar pensiones. Así que espero que pueda servir esto de un buen inicio para encontrarnos. Creo que las cajas de compensación como instituciones de la seguridad social cumplen un rol muy relevante en el país, que son necesarias y que seguramente van a poder seguir siendo un aporte en materias de ahorro de una manera bien regulada, ¿no? Tuvimos en algún minuto la experiencia con el endeudamiento, principalmente en las personas social Pilar Solidario, que como se señalaba también con anterioridad, en algún minuto tuvimos que hacernos cargo y ajustarlo, pero que hoy día con esos aprendizajes, sin duda, si el ahorro se amplía o la base posible de poder ahorrar a través de, por ejemplo, una caja se amplía, eso va a tener que ser bien acompañado de una buena regulación que nos permita dar certeza. Sobre la reforma tributaria, lo que puedo señalar es que las necesidades sociales siguen plenamente vigentes. Habiendo muchos de los elementos que aquí se han planteado, como la necesidad de avanzar en productividad, en crecimiento, en desburocratización de muchos trámites, y me alegra que estemos avanzando en el tema de desnotarización de trámites en particular que ha liderado el ministro Cordero, en eficiencia el gasto público, en transparencia, en todo lo que sabemos. Pero ninguna de esos elementos hace que las necesidades sociales dejen de estar presentes. Entonces, no puede una cosa convertirse en excusa de otra. Creo que las puertas estén abiertas es muy positivo. Hay un espíritu de diálogo que tiene al país por delante más que a nuestras propias posiciones particulares, y que espero que sea lo que prime también para poder destrabar esta temática y poder hacernos cargo de cosas tan básicas como que la PGU pueda subir a 250.000 pesos, ¿no? Y que sería bastante bueno. Eso, muchas gracias. Bien, ministra. Muchísimas gracias, y quiero terminar también agradeciéndole a nuestros tres invitados, el senador, ministra, Ricardo. Lamentablemente ya estamos en el tiempo porque podríamos haber seguido de largo bastante rato más. A nombre de Diario Financiero, de Cajas de Chile, les agradezco a todos los que participaron el día de hoy, y les recordamos que van a poder revivir este encuentro, más allá de todos los que lo han visto ya en vivo. Lo pueden revivir en el canal de YouTube de DF Live y también en las redes sociales de Cajas de Chile. Les deseamos a todos una muy buena mañana. Muchas gracias. Y gracias, Diario Financiero, también. Gracias. David, los saludos. Chao.